Seguimos en un buen día, estamos hasta las 12, ya sabés, quédate muy pendiente porque hoy tenemos de todo. Vamos a cocinar en vivo apenas en un ratito, pero ahora vamos a hablar de la importancia de saber sobre todo para poder prevenir en conjunto como comunidad las enfermedades de transmisión vectorial, sobre todo teniendo en cuenta que los vectores permanecen en estado de latencia aún durante el otoño y el invierno. Para eso vamos a dar la bienvenida nuevamente, iniciando el ciclo 2016, a nuestros amigos del CONICET, en este caso y en particular a la doctora Marina Stein. Ella es investigadora adjunta del CONICET y responsable del área de entomología del Instituto de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste. Así que con un fuerte aplauso. Muy bien. Bienvenida otra vez. Hola, buen día. ¿Se escucha? Sí, perfecto. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bueno, sí, particularmente vamos a ver qué pasa a nivel de las enfermedades vectoriales. Que es bueno siempre, para empezar a hablar de esta situación que tiene mucho que ver con transmisión de dengue, fiebre chikungunya, fiebre amarilla y tantas otras afecciones vectoriales, que son más de 80 en realidad, saber básicamente, desde el punto de vista conceptual, qué es una enfermedad de transmisión vectorial. Bueno, una enfermedad de transmisión vectorial es aquella enfermedad que afecta a los humanos o que puede afectar a los animales, que es transmitida por un agente o por un vector, agente biológico o vector, que en este caso son los insectos y en particular si hablamos de los mosquitos, si hablamos del dengue, chikungunya, fiebre amarilla, zika, estamos hablando de mosquitos. Bien. ¿Es el mismo mosquito? Sí, en el caso particular de estas 4 enfermedades que yo mencioné, la misma especie de mosquito, que es el Aedes aegypti, transmite estas 4 enfermedades. Bien, sabemos, por lo menos a nivel de medios de comunicación, de prensa, de spots, que hay 2 grandes integrantes en esta cadena desvirtuosa, por decirlo de alguna forma, que es la enfermedad de transmisión vectorial. El vector y la víctima, en este caso la persona. Pero hay un eslabón intermedio llamado reservorio. ¿De qué se trata? ¿Cómo interviene y cómo influye en los procesos de contagio? Bueno, estas enfermedades, como vos decís, intervienen fundamentalmente 2 componentes, que es en realidad serían 3, que sería el vector, el agente patógeno, que es el virus que provoca la enfermedad, y el hospedador, que también podría llegar a ser un mosquito, que es el animal donde el virus se replica y a su vez causa la enfermedad. Que en particular mencionaste al hombre, ¿sí? Para el caso del dengue, chikungunya, fiebre amarilla o zika. Y eso que mencionas que es el reservorio, nosotros decimos que, digamos, lo denominamos en este caso hábitat donde el mosquito se desarrolla. Bueno, ustedes saben que el mosquito, su ciclo biológico presenta 4 estados de desarrollo: el estado de huevo, el estado de larva, pupa y el adulto. Los 3 primeros que mencioné son acuáticos, mientras que el adulto, que es el que nos pica, en particular la hembra, que es la única que pica, digamos, al hombre, es terrestre o aéreo. Y estas 3 fases acuáticas necesitan algún tipo, digamos, de recipiente, ya sea natural o artificial, donde desarrollarse. Le pregunto, doctora, ¿cómo está el tema de la investigación respecto de la lucha del mosquito, digamos, ¿no? Que es, me parece, el punto más importante. Ya sabemos y conocemos bastante acerca de la enfermedad, pero una vez que está la enfermedad, ya es una cuestión de medicina. Ahora, nosotros, desde la prevención, ¿cómo podemos combatir al mosquito? Porque hemos escuchado en los últimos tiempos que han creado una especie de mosquito alternativo también por medio de la ciencia para combatir al mismo Aedes aegypti, digamos, ¿no? Una especie de soldado anti-Aedes aegypti dentro de la misma especie. Pero, ¿qué está haciendo la ciencia para combatir al mosquito en sí mismo o que no pueda transmitir el vector? Bueno, es una pregunta muy interesante porque yo haría otra pregunta también. En este momento, ¿la respuesta tiene que venir de la ciencia o la respuesta puede venir de otro lado? En particular, lo que se conoce respecto a estas enfermedades transmitidas por el Aedes aegypti, que es un mosquito esencialmente o principalmente urbano, esto quiere decir que se desarrolla todo su ciclo de vida en un ambiente de ciudad, de pueblo. Las medidas, digamos, que se denominan integrales de control del vector son muchas. En particular, lo que tenemos que hacer es evitar que ese mosquito se reproduzca en el ambiente, en ese ambiente, que es un ambiente muy cercano, que es un ambiente domiciliario, que es un ambiente peridomiciliario,
Y las medidas en particular, bueno, entonces serían eliminar, digamos, esos lugares o hábitats larvales donde este mosquito se desarrolla. La ciencia hasta el momento ha intentado, digamos, responder de otra manera, que es, en particular, generando, yo diría, la ciencia también entre comillas, porque detrás de la producción de estos mosquitos que llamamos transgénicos, hay grandes intereses comerciales. Es decir, hay una empresa que ya sabemos que es una empresa inglesa que fabrica este mosquito transgénico y que para que ese mosquito pueda ser utilizado en algún país, esa empresa debe instalarse en ese país. Es decir, se requiere una serie de cuestiones que tienen que ver más que nada con un problema comercial o de comercio. Y este mosquito lo que hace es se libera al medio y es un mosquito macho, ¿sí? Que lo que hace es evitar, digamos, que al copular con la hembra que es silvestre o que se encuentra en la naturaleza, evita que la descendencia sea fértil o pueda progresar. Ahora, lo que no se conoce es si efectivamente cuáles son las consecuencias de la liberación de estos mosquitos en la naturaleza. Entonces, antes que liberar este tipo de organismos a la naturaleza que no sabemos, efectivamente la ciencia no conoce cuáles son los efectos que puede ocasionar a nivel de la salud humana y a nivel ambiental, lo que deberíamos pensar es si las soluciones son mucho más sencillas desde el punto de vista de que no debemos recurrir a la ciencia para transformar, digamos, nuestro ambiente. Claro, lo que recomendamos siempre. Exactamente, debemos recurrir a otras cuestiones. Limpiar que son el hogar. Los cambios actitudinales, la educación, las modificaciones ambientales que implican modificaciones en cuanto a la infraestructura, que debe tener un ambiente urbano, porque en muchas localidades la gente necesariamente debe acumular agua porque no recibe todavía agua de red de manera ininterrumpida, entonces, bueno, se ve obligada a tener recipientes que acumulan agua, potenciales criaderos de este mosquito. Ahora bien, el Aedes aegypti ingresó a América Latina hace unos 3 siglos aproximadamente y si bien el foco se pone o se orienta hacia la prevención domiciliaria, está visto también que el 100% de la responsabilidad no corresponde al ciudadano. Hay una corresponsabilidad donde se involucra al Estado y a los organismos intermedios. ¿Cómo vienen ustedes planificando este trabajo en conjunto para que también los estados provinciales, municipales y del resto del país puedan contribuir de una forma verdadera? Sí, lo que puede aportar el CONICET o los distintos investigadores, pertenezcan o no al CONICET, ya sea de las universidades o de otras entidades privadas, es conocer a fondo cuál es la biología del mosquito, es decir, cómo es la vida del mosquito, dónde cría el mosquito, en qué época del año el mosquito, esta especie es más abundante, en cada una de las localidades donde estamos, porque no es lo mismo el ciclo de vida o la duración de ese ciclo en una ciudad de una latitud templada que en una ciudad de una latitud tropical. Y tampoco es lo mismo el ciclo de duración de vida de ese mosquito en una misma ciudad en una época invernal que en una época primaveral. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es aportarle a esos organismos estatales estos conocimientos. Allí se va incorporando un nuevo concepto, que es la de el vector y la enfermedad de transmisión vectorial en el invierno. Es un concepto relativamente nuevo para muchas de las concepciones que tenemos desde los medios de comunicación y desde los entes de prevención de la salud. Aquí se llama el periodo de latencia. ¿En qué consiste? Sí, en particular esta especie, como otras especies, deposita sus huevos en la cara interna de los recipientes, de que ya sean naturales, pero en particular artificiales, un poquito por encima de la superficie del agua. Ese huevo tiene adentro un embrión. Ese embrión necesita 48 horas de humedad y de determinadas condiciones ambientales para que pueda terminar y completar su desarrollo. Eso dura aproximadamente 48 horas. Si durante esas 48 horas ese embrión no logró completar su desarrollo, por más que yo inunde a ese huevo, que es el estímulo para que pueda nacer la larva, esa larva no va a nacer. Pero si esas condiciones fueron adecuadas, inundo a ese huevo y ese huevo eclosiona y nace la larva. ¿Qué ocurre? Si completó su desarrollo en esas 48 horas con condiciones adecuadas, ambientales, de humedad y de temperatura, pero no se inunda el huevo, ese huevo puede permanecer en lo que vos mencionaste, en un estado de latencia o de hibernación
por un año aproximadamente. Entonces, yo lo que debería, digamos, hacer como medida de prevención en ese momento, que la época desfavorable nuestra es la época invernal. Es decir, nosotros no vamos a tener mosquitos adultos volando, a Aedes aegypti me refiero, no a otras especies, para picarnos, pero sí podemos tener los huevos en estado hibernante. Entonces debemos limpiar esas superficies internas de los recipientes durante el invierno y ese es el momento más adecuado para controlar a la especie, porque es el momento en el que tenemos menos densidad del mosquito. Entonces, si nosotros logramos controlar o bajar las densidades del mosquito en una época donde hay menos, cuando venga la época favorable de precipitaciones, mejores temperaturas, donde mejor se reproduce la especie, vamos a tener menos cantidad de mosquitos potenciales transmisores del virus que ingrese a esa localidad. A ver, doctora, repaso, digamos, lo que está diciendo. Y es tan simple como tomar como cotidiano la limpieza de los recipientes y no dejar que el mosquito crezca. Es así de simple. Exacto. Es todo el año, digamos. Claro, ¿no? Porque por ahí decimos, no, en el invierno no hay mosquitos, no pasa nada, pero ahí es donde el mosquito está en estado, digamos, de hibernación y que después en el verano llega con todo y es lo que padecemos todos los años. Entonces, claro, esa propaganda es muy interesante, que es tomémonos 10 minutos por día para revisar nuestro patio, eso es muy interesante, pero eso es un aspecto, el domiciliario. Tenemos que tener en cuenta que hay otros sitios dentro de la ciudad. Pero el baldío de enfrente, la vereda. Edificios abandonados, los cementerios, las chacaritas, otros lugares como talleres mecánicos que a veces tienen la fosa, las gomerías. Entonces, que no depende, digamos, del control específico del ciudadano, ¿sí? Sino que depende ya de un organismo más con autoridades como municipales, provinciales, claro, con la facultad de poder intervenir en esos terrenos. Claro. Ahora bien, ¿cuál es la mejor manera de contribuir durante el invierno para esta limpieza? ¿Cuáles son esos lugares específicos? Decimos la cara interna de los recipientes, pero ¿de qué recipientes? ¿En qué parte de la casa? Claro, generalmente es los floreros en un ambiente muy céntrico, por ejemplo, uno que no tiene un patio muy grande, puede ser que tenga en el interior del domicilio floreros. ¿Pero qué tipo de florero es? La botellita o el vasito con agua que yo coloqué con una plantita para que eche raíces, le dice la gente. Entonces, eso es uno de los recipientes preferidos dentro del domicilio. Puede ser una pecera abandonada, que yo la tenga sin peces, que tampoco está, digamos, activa con el aireador y que por lo tanto también el mosquito puede depositar ahí. Y después, fuera, es decir, en el patio, serían los tanques que no están bien tapados, que es muy sencillo taparlos. Yo, si no tengo dinero para comprar una tapa de material, puedo poner un tejido sombra y evitar que la hembra ingrese, digamos, a ese tanque para depositar los huevos. También nosotros hemos encontrado larvas de Aedes aegypti en los desagües de los patios con... le llaman desagües pluviales, que tal vez es uno cuando... ese que está ahí, que están mostrando en las imágenes. Sí, la rejillita. Las rejillas, exactamente. La forma de evitar que ingrese la hembra en esos lugares es colocando también un tejido sombra, una malla mosquitera. Entonces, lo único que yo tengo es cualquier tipo de recipiente. También puede ser lavarropas abandonados, tachos, baldes. En la tapita de una gaseosa, creo. Yo en realidad tengo que poner el foco en aquel recipiente que pueda producir muchas larvas de este mosquito. Bien. Sí, entonces, bueno, de esa manera voy contribuyendo para que no se reproduzca en mi casa. Hablemos un poco de la prevención química de las enfermedades de transmisión vectorial. ¿Qué pasa con la utilización de productos para erradicar, para menguar, para alejar al vector de las casas? Bueno, ¿cuáles son los pros y los contras? Sí, bueno, muy interesante también la pregunta y que viene también al caso, porque los productos químicos, nosotros lo que decimos es que hay dos momentos digamos, de situación de este tipo de enfermedades. Un momento que es epidémico, que es el que estamos ahora, donde tenemos que tratar de bajar rápidamente las densidades de mosquitos adultos. Para ello se utilizan los productos que son los insecticidas, los adulticidas, para matar y eliminar a este estado de la fase del desarrollo, del ciclo biológico del mosquito, que es el momento epidémico. Entonces yo tiro... Y además no es en todo momento que yo debo tirar este adulticida, ¿sí? Este insecticida. Primero que se hace
no desde un hogar, sino que lo hacen los organismos responsables de eliminar esto a nivel municipal o a nivel nacional o a nivel provincial. Y se debe hacer alrededor del foco. ¿Esto qué quiere decir? Si yo conozco a nivel de la provincia que hay un caso de dengue en una manzana, debo recurrir a esa manzana y, eliminar el adulto en esa manzana y en las 9 manzanas de alrededor. Y esto lo hago con lo que ustedes han visto, las máquinas que tiran como una especie de niebla para matar al adulto. Pero a su vez debo ingresar a esas manzanas y revisar los criaderos. O sea, las dos cosas son importantes, porque en algún momento Pero solo en momento epidémico. Claro. Yo no puedo estar permanentemente, es decir, lo que nosotros denominamos en un momento interepidémico, es decir, cuando no tenemos el virus en una localidad, si permanentemente estamos liberando insecticida al medio, podemos generar lo que se denomina resistencia en esta especie de mosquito a ese insecticida. Claro. Es decir, la próxima vez que yo quiera eliminarlo con el mismo insecticida, no voy a poder hacerlo porque adquirió este tipo de... Una especie de protección. anticuerpo, digamos, Exactamente, para los humanos. contra lo que yo... Bien. Bueno, la verdad, recontra interesante, y esto es la función del CONICET, es que nosotros conozcamos realmente al mosquito, digamos, para saber cuáles son sus debilidades, ¿no? Hoy en día, lo podemos tomar como al enemigo, al mosquito que no se está llenando de esto, del vector o de la enfermedad, digamos. En este caso puntual, está claro que no es así, pero sí hay que combatirlo. Para eso no dejar crecer es más simple, no dejarlo nacer es mucho más simple que después combatirlo. Y esto que usted dice es importante en el punto que se habló también que no era importante la fumigación posterior al crecimiento del mosquito, digamos, ¿no? Cuando veíamos al Estado fumigar los barrios o hacer todo un trabajo, decían, ¿para qué? Si ya el mosquito creció, más vale evitemos. En realidad, en época de epidemia también es importante. Una vez que ya creció, hay que eliminarlo de alguna manera, digamos, ¿no? Pero lo más importante para todos los que estamos viendo esto es trabajemos todo el año para que el mosquito no vuelva a crecer. Así de simple. Sí, no me gusta la palabra combatir ni el enemigo, porque el mosquito, si tenemos en cuenta, está antes que el hombre sobre la tierra y es parte de nuestro ambiente. Sí podemos controlarlo, como vos dijiste, es decir, ¿qué quiere decir esto? Es bajar sus densidades al mínimo porque va a ser muy difícil que podamos erradicarlo de la faz de la tierra, pero bajar las densidades a un mínimo que con el ingreso del virus, ¿sí?, no permitan esas pocas densidades o esa baja densidad de mosquito llegar a generar una epidemia. ¿Sí? Bueno, al respecto de esto, y ya nos estamos despidiendo, queremos agradecerle muchísimo la presencia. Se han realizado capacitaciones, ¿no?, en el mes de febrero para agentes municipales. Entendemos que esto va a continuar el resto del año. ¿Cuáles son, en este caso, las previsiones de agenda? Sí, nosotros tenemos desde la universidad, nosotros trabajamos en el Instituto de Medicina Regional y ofrecemos capacitaciones. Tenemos una cátedra libre, la Cátedra Libre de Entomología Sociosanitaria, que está destinada al público en general, a estudiantes de todos los niveles, a docentes y a técnicos que pueden ser tanto municipales como técnicos nacionales o provinciales. O sea, las capacitaciones son permanentes y siempre que sea solicitado, trabajamos en colaboración con los ministerios y con la Intendencia, ¿no? Bien. Bueno, doctora Marina Stein, muchísimas gracias. Gracias Investigadora adjunta del CONICET, a su vez también responsable del área de entomología de medicina de la Universidad Nacional del Nordeste. Muy amable, muchas gracias. Gracias a usted.